Buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo le va a hablar de la trascendencia de Sócrates. El grupo está conformado por la señorita Denise Mora y mi persona, que es David Zumba. Buenas tardes. Sócrates fue un filósofo clásico griego, considerado como uno de los más grandes de la filosofía occidental y de la universal. Este a su vez también fue un instructor progresista, justo y humilde, que marcó un antes y un después en la historia de la educación mundial. Sócrates fue el primer filósofo en decir que el alma es algo característico del hombre y es la base del pensamiento y de los valores morales. Esto quiere decir que él entendía el alma como el conocimiento y que eso es lo más importante, mucho más que todo lo material. Para él, la sabiduría no consistía simplemente en la construcción de conocimiento, sino también en la revisión del mismo y en la construcción de bases mucho más sólidas. De allí sus aportes a la educación, ya que para este filósofo la educación se basaba en impulsar a sus alumnos para que estuvieran dispuestos a conversar con él, a pensar y reflexionar. Esto a su vez le sumó una condena de muerte, ya que fue culpado de fastidiar a los jóvenes. Ok, entonces Sócrates fue considerado por algunos como el padre de la ética, ya que considera que educar era enseñar la diferencia entre bien y el mal. Y el que hace el mal es porque no conoce el bien, y si lo conociese, y si conociera el bien, jamás en su vida volviera a cometer un acto erróneo. Pues esta filosofía que él defiende, grandes personajes en la historia de la ciencia como Gandhi y Martin Luther King, unos grandes líderes que compartían su filosofía y halagaban a Sócrates por plantearla. Este filósofo, a través del diálogo, extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia. En una primera instancia, la educación, según el pensador, debía criticar el discurso que escuchaba, demarcando las mentiras y contradicciones. Esta etapa era llamada ironía, puesto que el irónico, el cual se fija en la hipótesis planteada a forma de ridiculizar mediante paradojas y contraargumentos, lograba que el sujeto que planteó la hipótesis se retracte o simplemente se contradiga. Luego de esto venía la mayéutica, donde se extraen las verdades del razonamiento humano, manifestando todo mediante preguntas al maestro, generando así un nuevo conocimiento acertado. Con esto lo que nace es la verdad y junto a ello la raíz del objeto que se desea conocer. La trascendencia de Sócrates. En el Fedón, que es uno de los últimos diálogos que tuvo Sócrates, eh, inicia su planteación de las hipótesis. Él comienza por plantear una proposición que en apariencia parece verdad. Esta sería su hipótesis inicial, y se pasa a preguntarse a sí mismo, ¿qué debe seguirse si esto lo admite? Lo que conlleva a tener dos respuestas, siendo la primera la instancia indiscutible de la verdad de la hipótesis inicial, todo cuanto se deduzca de ella y se acepta a sí mismo como la verdad. Y la siguiente, que todo cuanto entra en conflicto con ella se considera falso. Esto todavía está siendo la actualidad, ya que en base a esto es como se califican las tesis y los trabajos de investigación, ya que si una hipótesis es planteada y no tiene conflicto con ella misma, se puede considerar verdadera y una hipótesis correcta. Y por el contrario, si es que entra en conflicto, la hipótesis sería errónea y la investigación debería abrirse a otros campos o extenderse. Esto sigue aún vigente en la actualidad, como ya lo mencionó mi compañero, ya que conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido destacando la necesidad de introducir en los programas escolares la enseñanza de las humanidades, de las artes y las ciencias sociales, con el fin de aumentar en los alumnos destrezas como la crítica, la imaginación, la reflexión, la creatividad y la empatía, ya que esto consistía en un diálogo entre dos o más personas, en donde uno guía al otro, a través de una serie de preguntas y empleando recursos que mencionamos ya anteriormente. Y gracias a esto se hacía la resolución de sus dudas y conflictos. La educación de Sócrates en, en su diálogo, él nunca daba su opinión directamente, ni su posición acerca de un tema.
Este en sí planteaba preguntas y en base a ellas hacía que el sujeto que planteaba una hipótesis o un tema se diera cuenta que si este se admitía como verdad o como conflicto. Y ahí, estas son las bases del método deductivo-inductivo que se conoce hasta ahora, que es uno de los mejores que se puede aplicar en la educación. Pues esta ha sido nuestra presentación y muchas gracias. La bibliografía la hemos sacado de estas dos páginas. Espero haya sido de su agrado, licenciado. Muchas gracias. Gracias.